Continuamos un poquitito más. En esta figura se muestra un registro del flujo sanguíneo en la pierna de una persona durante un periodo de 6 minutos de contracciones intermitentes moderadamente intensas. Cada uno de estos corresponde entonces a se supone a una contracción, pero estamos viendo nosotros aquí flujo versus tiempo, ¿de acuerdo? Flujo sanguíneo versus tiempo. Primero que todo, no solamente se observa un aumento significativo del flujo sanguíneo cuando hay una contracción, ¿sí? Sino que además se observa de que cada contracción está relacionada con un aumento del flujo y con un descenso del flujo. Se contrae, aumenta el flujo y disminuye el flujo. Aumenta el flujo y disminuye el flujo. ¿De acuerdo? De este registro se pueden obtener dos elementos. El primero de ellos es que claramente el flujo aumenta de manera significativa. Vemos aquí, por ejemplo, de un valor cercano a 0, esto puede llegar a ser hasta, qué sé yo, 20, 30 veces más. La segunda conclusión que se puede sacar de acá es que el proceso de contractilidad por sí mismo reduce temporalmente el flujo sanguíneo debido a que el músculo esquelético comprime los vasos, y al comprimir los vasos entonces disminuye el flujo, ¿sí? Por lo tanto, las contracciones musculares pueden provocar una fatiga muscular inmediata por la falta de aporte de oxígeno, de manera tal de que cuando se están realizando este tipo de ejercicios se tienen que verificar diversas modificaciones fisiológicas que permitan mantener este ejercicio en el tiempo sin la necesidad de que se provoque la fatiga muscular. Es decir, cómo lograr de que el músculo se siga contrayendo sin que exista una fatiga, producto de esta constricción del músculo sobre el vaso. Bueno, lo que vamos a ir descubriendo ahora va a ser a través de lo que se denominan estos mapas conceptuales, ¿ya? Con respecto al flujo sanguíneo muscular. El flujo sanguíneo muscular está relacionado con el aporte de oxígeno. El aporte de oxígeno hacia el proceso contráctil y por el aumento del flujo sanguíneo. El proceso contráctil produce la reducción del flujo. La reducción del flujo produce compresión de los vasos. Y la compresión de los vasos lo que hace finalmente es producir la fatiga. Sin embargo, el aumento del flujo sanguíneo puede llegar a aumentar, que sea 25, 30 veces el valor que tenemos basal, lo vimos recién en el registro. Esto implica una vasodilatación intramuscular y por tanto un aumento de la presión arterial. Ese aumento de la presión arterial va a significar, ¿cierto?, un aumento del riego sanguíneo hacia el músculo y por lo tanto restituye de alguna manera la necesidad de falta de oxígeno. O sea, esta misma compresión que debiera traer como consecuencia la fatiga muscular, a propósito del aumento del flujo, se va a producir un aumento de la presión arterial que va a significar la restitución de alguna manera de esta carencia de oxígeno y por lo tanto se produce entonces el que las personas pueden realizar ejercicio de manera continua sin necesidad de que se provoque una fatiga.
en el flujo sanguíneo local, lo que tenemos es lo siguiente. Primero, hay un aumento de la actividad simpática. ¿Qué significa eso? Descarga de adrenalina y de noradrenalina. ¿Dónde se va a provocar esta descarga? ¿Y qué es lo que va a generar? Va a actuar sobre receptores alfa-1 presentes en la musculatura lisa vascular y se va a producir vasoconstricción. Vasoconstricción mediada por los nervios simpáticos y por las catecolaminas. En el reposo, en condiciones normales, el control del tono de la musculatura lisa vascular tiene dos componentes: el componente miogénico y la actividad de los nervios simpáticos. Con esos dos se controla entonces el tono de la musculatura lisa y por lo tanto el diámetro de las arteriolas que irrigan a la musculatura esquelética. Y por tanto se producen, digamos, variaciones que van a llevar a una constricción parcial que permite la irrigación de la zona. Por lo tanto, en esta condición de reposo, el flujo sanguíneo es bajo. Mientras que en el ejercicio, ¿qué es lo que tenemos? Se produce un aumento de los metabolitos, porque hay aumento de la actividad, a eso es lo que se refiere, a un aumento de la actividad metabólica. Eso produce descarga de adrenalina. La adrenalina va a producir vasodilatación de vasos grandes, vasodilatación, por ejemplo, de venas, etc. Y por tanto va a aumentar la perfusión de los lechos capilares. Dicho de otra manera, durante el ejercicio el flujo sanguíneo es alto. La siguiente figura muestra los cambios en la resistencia periférica y en la presión arterial durante el ejercicio. Aquí tenemos resistencia periférica versus consumo de oxígeno. Consumo de oxígeno, el aumento del consumo de oxígeno implica aumento del ejercicio, como decía recién. ¿Qué vemos? Vemos que en la medida que aumenta el ejercicio, la resistencia periférica comienza a disminuir, debido a la vasodilatación que se produce en la musculatura, vasodilatación, vale la redundancia, de los vasos que irrigan los músculos que están realizando el ejercicio. Eso produce entonces una disminución de la resistencia periférica. A pesar de la resistencia periférica, a pesar de esta caída en la resistencia periférica, vemos que la presión arterial media tiene una variación, pero leve. O sea, fíjense aquí que la presión arterial media, el valor, digamos, que tiene, es un valor cercano a los 100 milímetros de mercurio, y cuando, a pesar de que decrece significativamente la resistencia periférica, el valor, qué sé yo, que tiene como máximo de presión arterial media, no supera los 110, 120 milímetros de mercurio. O sea, la diferencia no es significativa. Se eleva levemente, a pesar entonces de la caída estrepitosa, la resistencia periférica. El aumento en la potencia producida va a dar lugar a una mayor demanda de oxígeno. Esa mayor demanda de oxígeno implica vasodilatación de los vasos que irrigan el sector de la musculatura que está realizando el ejercicio. Y esa vasodilatación
va a contribuir a un aumento del retorno venoso y con ello a un aumento del gasto cardíaco. Entonces, fíjense lo que sucede con el gasto cardíaco cuando una persona comienza a hacer ejercicio. Miren el gasto cardíaco de una persona normal, como tú, como yo. 5,5 litros por minuto. ¿Se acuerdan qué diferencia hay entre gasto cardíaco y volumen sistólico? Cantidad de veces que late el corazón, gasto cardíaco y volumen sistólico es la cantidad de sangre inyectada. Claro. El volumen sistólico corresponde a la cantidad que se inyectaba por parte del ventrículo. Y el gasto cardíaco corresponde a ese volumen multiplicado por la frecuencia cardíaca. O sea, es la cantidad de sangre inyectada por unidad de tiempo. Por eso que hablamos de litros minutos. Por si acaso, la siguiente diapositiva muestra eso. Por si acaso no lo recordaba. Esta sería la aurícula, este sería el volumen diastólico final, este es el volumen sistólico final. Y el volumen sistólico corresponde a la diferencia entre el diastólico final y el sistólico final. Si esto vale 100 y esto vale 40, entonces hay 60 que corresponden al volumen sistólico. Si el volumen sistólico yo lo multiplico por la frecuencia cardíaca, me da el gasto cardíaco. 60 ml, por ejemplo, multiplicado por 70, por 80 pulsaciones por minuto, o latidos por minuto, da lugar a un valor de 4.200, 4.800 ml por minuto. Es decir, muy cercano a este valor. Va a depender ahí de la frecuencia, de lo que se revisa. Bueno, el gasto cardíaco, independiente de lo que acabamos de decir, en una persona varón, adulto, digamos, en reposo es de 5,5 litros. Pero en la medida que aumentamos el ejercicio, estos valores pueden llegar a ser, qué sé yo, de 23 y hasta de 30 litros por minuto. Este es el gasto cardíaco máximo de una persona durante un ejercicio sin entrenamiento previo, 23. Y este es el gasto cardíaco máximo durante el ejercicio en una persona que ha hecho ejercitación previa, como es el caso de la maratón. 30 litros por minuto. Esta figura lo que muestra es la interrelación entre la potencia, trabajo producido durante el ejercicio, el consumo de oxígeno y el gasto cardíaco durante el ejercicio. Es evidente que estos elementos deben estar relacionados entre sí. ¿Qué es lo que vemos? Vemos que al aumentar la potencia, aumenta el consumo de oxígeno. Y al aumentar el consumo de oxígeno, aumenta el gasto cardíaco. Es decir, existe una linealidad entre la potencia, consumo de oxígeno y gasto cardíaco. Como nosotros, a ver, ¿cuál es el sentido del gasto cardíaco? Este volumen de sangre que ha sido inyectado, estos 5 litros, estos 6 litros, qué sé yo, es sangre que va a ir hacia los distintos órganos y va a irrigar a esos órganos para poder mantener las funciones vitales. Pero ¿qué pasa durante el ejercicio? Durante el ejercicio existe una redistribución del gasto cardíaco. Esto es una persona en reposo y estos 5,5 litros, estos 6 litros, qué sé yo, se distribuyen de esa manera. Un gran porcentaje al corazón, le sigue por ahí los riñones, un poquito más abajo están el resto de los tejidos, por aquí aparecen parte del encéfalo, la piel,
Los músculos con una importancia más bien menor. Es como que si estuviera todo súper bien distribuido. La torta está bien repartida. Pero fíjense, cuando empezamos a hacer ejercicio, ¿quién empieza a cobrar más importancia? La musculatura, evidente. Yo ahí necesito que haya sangre, porque habiendo sangre va a haber oxígeno. Y si hay oxígeno, hay metabolismo aeróbico. Y si hay metabolismo aeróbico, entonces hay producción de ATP. Y por lo tanto hay energía. Existe entonces una redistribución. Si no les queda claro con este gráfico, les debería quedar claro con este de acá. Esta persona es una persona que está en reposo. El gasto cardíaco cerca de 6 litros. Mira, el 13% se va al cerebro, el 4% al corazón, el 19% a los riñones, 24% al gastrointestinal y así sucesivamente. Al músculo cerca del 20%. Pero mira lo que sucede con la distribución cuando este tipo empieza a hacer ejercicio. El grueso del gasto cardíaco, el 88%, se va a la musculatura. O sea, primero aumenta el gasto 5 veces a 25. Y de eso prácticamente el 90% se va a hacer musculatura. El resto como que empieza a tener mucho menos importancia. Miren los riñones, un 1%. Miren la piel, 3% que se lleva. Miren el resto de los tejidos, prácticamente nada. Todo está relacionado con la musculatura para poder desarrollar el ejercicio. Por ahí lo que vemos es que el gasto cardíaco es equivalente al volumen sistólico por la frecuencia cardíaca. Un gasto cardíaco de 5,5 litros se corresponde con un volumen sistólico de 105 ml y con una frecuencia de 50 latidos por minuto. 50 por 105 me da por ahí por los 5.500, 5,5 litros. Pero durante el ejercicio, ¿qué vemos? Vemos que el volumen sistólico aumenta significativamente, 50%, de 100 a 160. Y la frecuencia cardíaca también aumenta significativamente, de 50 a 185 latidos por minuto. Por lo tanto, es evidente pensar de que el gasto cardíaco va a aumentar. ¿Entienden? Entonces, bajo ese argumento, si yo aumento el volumen sistólico y aumento la frecuencia cardíaca, claramente va a aumentar el gasto cardíaco. Miren esta comparación entre el volumen sistólico y la frecuencia cardíaca de un maratonista y una persona que es sedentaria, tanto en reposo como máximo. Se refiere a ejercicio máximo. Mira, ya en reposo, el volumen sistólico de una persona que es maratonista es, qué sé yo, algo así como 30% más, 40% más, qué sé yo, que el reposo de una persona sedentaria. Sin embargo, la frecuencia cardíaca es baja de una persona que es maratonista. Claro, ¿qué sentido tiene? No, ¿por qué voy a tener un gasto cardíaco mayor si lo que se está produciendo, ¿cierto?, es estar en reposo? Pero fíjense lo que sucede cuando esta persona empieza a hacer ejercicio. El sedentario aumenta su volumen sistólico. El maratonista también lo aumenta. Y la frecuencia cardíaca, en el caso del sedentario, es mucho mayor. ¿Por qué? Porque aún no se ha adaptado. Está recién comenzando a dejar huella.
si hubiese tenido una respuesta adaptativa, si miráramos cómo hacer la relación esta de frecuencia cardíaca en el tiempo, después de cierto tiempo de haber realizado ejercitación, qué sé yo, y de haber hecho entrenamiento, veríamos de que la frecuencia cardíaca va a bajar. Es cosa que ustedes se recuerden, por ejemplo, cuando alguna vez les tienen que haber hecho el test de Cooper. Uno hacía el test de Cooper y está ahí las pulsaciones a 1000. Y entonces te hacían de nuevo y cada, no sé, creo que era como a los 5 minutos de nuevo volver a ver y lo que se veía era la recuperación. Claro, y efectivamente había personas que recuperaban súper rápido, les subía la frecuencia cardíaca a 180, pero en 2-3 minutos, ¡pum!, bajaban a 70. Habían otros que la sufríamos más y todavía estábamos, llevábamos 10 minutos todavía con 100 de pulsación. Porque nuestra capacidad, digamos, de adaptación ha sido mucho menor. No estamos acostumbrados. Esto habla en el fondo de la eficacia del corazón como bomba, que se adapta a esta nueva condición para lograr de que el contenido de sangre alcance todos los tejidos y no se provoque entonces deterioro en aquellos tejidos que requieren, en realidad todos lo requieren, pero aquellos que son más nobles, donde una carencia, digamos, de sangre va a ser mucho más significativa en términos de la respuesta. Quedemos hasta acá, por favor. Sí. Mira, quedamos con solamente 8 diapositivas menos. Pero les prometo que ya no me da más. Me duele mucho la garganta.